de transmisión estaba con los parámetros que sería, por ejemplo, un coeficiente de entrada y coeficiente que sale de la barrera directamente, que era el A, el F directamente, así era. Todos estos parámetros en realidad hay que expresar en A y F, nada más. En eso consiste. Entonces acá, por ejemplo, la primera solución de la ecuación diferencial que hemos hecho. Hemos evaluado para x igual 0 la primera solución, cuando para x menor que 0. Y luego hemos, justo en el límite para x mayor que 0, en realidad en el intervalo, la segunda solución sería eso directamente, le hemos evaluado a x igual 0 en esas dos soluciones. En el primero nos ha dado a más b y c más d en el otro, porque simplemente le hemos puesto el valor x igual 0 nada más a la solución. ¿Qué sería? Esta es la solución. Acá están. La primera solución, por ejemplo, esta es la primera solución. Evaluando x igual 0, a sería x igual 0, a más b. Exactamente igual para la segunda solución. C, por ejemplo, x igual 0, el C sería acá, x igual 0, D, el C más D sería. Los dos son iguales, porque las funciones en realidad que están en este punto, acá, justo acá, llega la solución de la primera ecuación diferencial y la segunda ecuación diferencial, por acá empieza. Luego, en este punto, por ejemplo, en x igual 0, los dos tienen, por ejemplo, como condiciones iniciales x igual 0. Entonces, eso es lo que se hace. Ok, entonces, una vez encontrada acá están los intervalos, ¿no ve? Ok. Luego, ¿qué hay que hacer? La primera derivada acá. La primera derivada ya para x igual 0 y la phi1, phi2 directamente, ¿ok? Ya, esos serían, y luego los dos evaluados se juntan entonces las dos ecuaciones, estos dos, y hay que dividir por a acá directamente. Es un arreglo algebraico para poder sustituir directamente, expresar solamente en a y f nada más, ¿ya? Un ratito era la puerta, iré a ver, por favor.
Pero no, frente a sinfulness, simple, ¿sí? Ya, ahorita saludos, ok. Chao, chao.
Perdón, hay que firmar documentos, hay, digamos, ya, hay defensa de proyecto de grado, ya. Y bueno, estamos ahí, ¿dónde está? Ahora, eso es para la primera solución, la segunda solución. Ahora, la segunda solución con la tercera. Entonces, así sería. Hay que evaluar en este punto. Para x igual a, la solución phi de 2, para x igual a, para phi de 3 directamente. La segunda y la tercera, la solución de la ecuación de Schrödinger. Entonces ahí encontramos, igualamos a x igual a, entonces a la ecuación. Eso es lo que se hace. Para ya como condición inicial. Entonces, para la primera, por ejemplo, resulta el 11, todo. Del 11 se obtiene una ecuación de esta forma, que es dividiendo por a, que sería la ecuación 12. Ya, ok. Ahora este es phi de 2, phi de 3, que está en x igual a, se evalúa a la función directamente. A la función, a la solución de la ecuación diferencial, entonces quedaría así. C por etcétera por beta, porque esta es real, el beta, más beta menos beta. Y este sería, por ejemplo, complejo. La señal que sale, por ejemplo, de la barrera. Y la otra que era el infinito que hemos despreciado prácticamente. Entonces, esa sería la ecuación 3 prácticamente. A esta ecuación y evaluamos ahora la primera derivada a esas dos, phi de 2, phi de 3, la primera derivada, le evaluamos el x igual a y luego resultaría esta ecuación. Ahí tenemos entonces la ecuación 3 y 14. Ambas ecuaciones lo dividimos por a. Lo dividimos por a. Este era dividiendo por a prácticamente. Esa no está acá. Dividimos por a. Pero sería entonces el 11 con el 12 está acá. Sumamos y cuando está el sumamos, miembro a miembro, sumamos las ecuaciones 1 y 2, miembro a miembro. Al sumar algebraicamente esto resulta, por ejemplo, el simétrico sería en b dividido por a acá directamente, ok, ahí está. B dividido por a, b dividido por a, acá solamente en el primer miembro serían 2, y luego ahí tenemos entonces C más D, y en el otro D dividido por imaginario por K, factor C dividido por A, menos D dividido por A. Eso sería. Y luego, y acá, para x igual a la función, y luego, perdón, obteniendo el 11, 12, ya tenemos esta ecuación prácticamente 15. Luego la oramos con estas, por ejemplo, cuando evaluamos el x igual a, igualmente sumamos ya el 13 y 14, ya al sumar resultaría en C dividido por a y todo este factor. Restamos, ya, sumamos y restamos, resultaría el restar exactamente D sobre A. Prácticamente todo está en función de C sobre A. Todo esto está en función de A, es decir, F sobre A, justamente la definición del coeficiente de transmisión, eso queremos encontrar. Luego, entonces, ¿qué hay que hacer acá? Una vez encontrado C sobre A de las ecuaciones que tenemos, el 13 y 14, C dividido por A, reemplazamos acá. Primero se reduce esto, obviamente. C sobre A, D sobre A. Le reemplazamos acá. C sobre A, D sobre A. Luego todo quedarían solamente en F sobre A prácticamente. Entonces ya está resuelto prácticamente la ecuación. Ya está, entonces acá C sobre A al reemplazar quedaría toda esta ecuación. Reemplazamos, por ejemplo, acá y acá. Y hay que multiplicar binomio por otro binomio acá. Una vez multiplicado binomio, pues hay que buscar, por ejemplo, aplicando la ecuación de Euler,
ya una solución hiperbólica, coseno hiperbólico que resulta acá, por ejemplo, en trigonometría nomás, se obtiene. En realidad tiene que ser, por ejemplo, de esa forma acá. ¿Ya? Entonces acá se trata de buscar algebraicamente, de cualquier manera, por ejemplo, que usted tenga por ejemplo, resulta ser factor seno hiperbólico, coseno hiperbólico beta por A, seno hiperbólico beta por A. Al final acá resulta F sobre A, justamente en función de transmisión, ¿no? Definición de función de transmisión. Eso sería. Implica, por ejemplo, la solución de la ecuación Schrödinger. Ya en esas tres secciones resulta esto. Es decir, por ejemplo, eso implica, puede ser una barrera, dos barreras, acá tenemos tres barreras. Era de un experimento interactivo porque esta parte, por ejemplo, es de la Universidad de España. De la Universidad de España hay un profesor, no me acuerdo ahorita, hay un profesor que se ha dedicado en laboratorios interactivos prácticamente. Entonces acá yo he hecho como que fueran laboratorios acá. Se da los valores, puedes tomar acá los valores, estas barreras 3, por ejemplo, o más, puedes tomar 2 si quieres, uno nomás, y así. Entonces, por ejemplo, anchura de la barrera, por ejemplo, ¿cuánto tiene? 1, por ejemplo, le he puesto. Separación entre barreras, el 5 serían 2, por ejemplo. Acá. Y luego el número de las barreras, 1, 2, 3, por ejemplo, ahí tenemos. La energía, puedo colocar un poco más, la cosa es que salga esto. Entonces yo he puesto prácticamente saliera la onda, por ejemplo, acá entra y sale. Entonces tenemos, por ejemplo, una señal de entrada, que incidente prácticamente en la barrera, y la otra que sale acá sería la señal de transmisión. Prácticamente pasaría, por ejemplo, pasaría estas tres barreras, por supuesto, ¿ya? En eso consiste. Entonces, tiene coeficiente de transmisión. Entonces, ¿qué pasa? La ecuación de Schrödinger prácticamente resuelve igual como hemos hecho nosotros, por ejemplo, la solución. Acá entra con una cierta energía y para que se cumpla, se llama fenómeno efecto túnel. Para que se cumpla el efecto túnel, ¿qué requisitos debe cumplir? En primer lugar, por ejemplo, la señal del electrón, por ejemplo, acá hay que suponer que solamente incide en la barrera un solo electrón, pero la verdad es que es un idealismo puro, por supuesto, suponer así como física siempre parte por algo idealismo, incluso física clásica. Entonces acá es lo mismo. Entonces, se toma, por ejemplo, para resolver la ecuación de Schrödinger, solamente se toma un solo electrón que se muere a través de las barreras, va a atravesar un electrón acá. La verdad es que son cualquier cantidad de electrones, por supuesto, pero acá ahí donde hemos visto la ecuación de Schrödinger, la definición, prácticamente cuando queremos resolver, acá solamente es de un solo electrón en realidad, ¿ya? Entonces acá como que el electrón penetra con una cierta energía. La energía que tiene el electrón, por ejemplo, tiene que ser menor que la barrera para que sea efecto túnel. Si es más, obviamente no se cumpliría por acá, encima pasaría, por ejemplo, la señal, no está atravesando, por ejemplo, estas barreras. La cosa es que, por ejemplo, acá, a través de esas barreras, por ejemplo, tiene que atravesar, puede ser a esta altura, un poquito más abajo. La cosa es que la señal de electrón que incide prácticamente tiene que ser mayor que la energía potencial de estas barreras. Abriré de la puerta. Sería eso. Entonces, esto es así. Ahora, yo le puedo indicar esto donde ustedes pueden sacar, incluso se puede instalar en su computadora esto, pueden ver el experimento, pueden jugar, por ejemplo, pero efectivamente, por ejemplo, el efecto túnel, cómo funciona, por ejemplo, pueden ver incluso la misma solución. ¿Dónde? Por ejemplo, yo entraba, si todavía entro, ¿no? Si quiero ver, porque ahora algo se ha modernizado ese programa, ese profesor, ya no es lo mismo porque es antiguo.
hace más, como 10 años, más o 15 años debe ser esto. Este interactivo. Ahora cambia con 8 programas. Antes Java utilizaba, ahora creo que 8 programas utiliza. Ahora, la ventaja que tiene este autor, este profesor de la universidad, a una de las universidades de España, y para poder ingresar ahí, ver todo esto que estoy mostrando acá, yo entro así con física ordenada, busco ahí, empiezo a entrar, hay todo un desarrollo de laboratorio de física clásica y al mismo tiempo física cuántica. Las dos cosas desarrollo. Expertos, este docente prácticamente, y permite que le saque todas las cosas directamente. La cosa es instalar para que funcione. Entonces, en el mío, en mi computadora, no puedo instalar el Java. Ahorita puedo hacer funcionar, por ejemplo, esto no puedo instalar, no sé qué pasó. Tenía que ser una computadora nueva, o es que es más moderno, no sé, o es el muy antiguo, no sé. La cosa es que no se instala, entonces por eso que antes, por ejemplo, en mis clases pasaba con estos interactivos, lo hacía funcionar en clase prácticamente, ¿ya? Y claro, el internet no era de la universidad, porque era de otra empresa que teníamos, por ejemplo, la carrera de ingeniería electrónica. Entonces pasábamos súper bien las clases, por supuesto, ¿ya? Pues ahora no tenemos, tal vez, por ejemplo, nos está dando, pero es internet muy lento. Entonces ahí no se puede instalar esto, no funciona. Entonces, por eso es. Entonces, ustedes pueden ingresar acá para poder ver todo lo que está acá, por ejemplo, con otros valores. Ustedes ven, pues, los valores comunes, una especie de laboratorio interactivo, es esto directamente. Pueden entrar con física ordenada y ahí buscan. Y ahí van a encontrar el autor, todo eso. Me dicen después, cuando busquen, por favor. Listo, ok, así sería. En definitiva, por ejemplo, al resolver la ecuación de Schrödinger, cuando está penetrando una barrera potencial, la solución, obviamente, que esta ecuación que hemos encontrado sería justamente este conjunto de funciones, en este caso de esta forma, porque al final, esto también nosotros, por ejemplo, para que hemos resuelto para este valor juega. La energía del electrón puede ser mayor o menor. Creo que mayor hemos resuelto nosotros. Entonces, hay que encontrar la otra solución, por ejemplo, que se necesita para que tengamos estas ondas, por supuesto, ¿ya? Eso es. Probabilidad de transmisión o tonelamiento, por ejemplo. Ahí tenemos, ¿ok? Tenemos el flujo de las partículas en el haz incidente, está dada por medio de la densidad de probabilidad en el haz incidente por la velocidad de la partícula φ1. ¿Cuál es este? Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay un flujo de entrada, se dice acá un flujo de electrones, podemos llamar en este caso, que va con una cierta masa, al mismo tiempo con una cierta velocidad, etcétera, que penetra prácticamente la barrera y que atraviesa, por supuesto. Entonces, ese flujo, por ejemplo, que entra, sale, se puede expresar, por ejemplo, la función de onda, pero acá, por ejemplo, incidente nomás, ya, incidente, y tenemos, por ejemplo, la fuerza, la misma que es complejo conjugado, el incidente, por una velocidad, en este caso, V1, que fuera el electrón, en este caso, único, ¿no ve? Y esa sería entonces, esta era la solución de la onda incidente, ¿no ve? Eso sería el complejo conjugado, son. A esa ecuación era con más. Entonces, acá podemos, por ejemplo, encontrar el conjugado acá de y multiplicamos, sería el complejo conjugado, que resultaría, por ejemplo, prácticamente acá los exponenciales se cancelan, entonces serían A conjugada por A directamente, ya que este A casi son constantes prácticamente, entonces A al cuadrado va a resultar esto, por la velocidad de flujo directamente a las partículas, ¿ya? Que los electrones que entran. Ok.
el flujo de las partículas en el haz transmitido es phi de 2, es el ser phi. Este quiere decir el flujo transmitido, este es flujo incidente. Entonces, acá, por ejemplo, en el transmitido, entonces, ¿qué señal tenemos nosotros? Tenemos, por ejemplo, la señal transmitida, que sale, por ejemplo, de la barrera. Hemos encontrado, por ejemplo, está en función de f asterisco, si la conjugada, la función f, la solución directamente, que sale de la barrera directamente, complejo conjugado. Lo hacemos y con la velocidad de transmisión que sale directamente. Al final, obviamente, ya operando los exponenciales, prácticamente querían elevado a 0, al final sería entonces f conjugada por el conjugada de f por la velocidad de transmisión. La probabilidad de transmisión o tonelamiento está dada porque es la definición de transmisión. Sería complejo conjugado de la transmisión y complejo conjugado por la incidente. Entonces acá podemos operar matemáticamente. Serían, por ejemplo, f sobre a conjugada, f sobre a no conjugada. Pero al final sabemos, por ejemplo, por las propiedades de complejo conjugado, nos da, por ejemplo, el módulo al cuadrado. Entonces f sobre a prácticamente real al cuadrado. Ahí tendríamos entonces. En definitivo, tal vez podemos expresar esto 1 dividido por t, sería conjugar a dividido por f. Es decir, el recíproco, por ejemplo, acá vamos a obtener un valor recíproco en realidad el inverso. ¿Por qué? Porque la facilidad interesante va a ser, prácticamente podemos operar tal como está, es más fácil, ¿ya? Porque como el otro va a ser cociente, un tanto que sería al final, entonces logramos obviamente al coeficiente, a la definición de coeficiente de transmisión. Entonces, por ejemplo, ya está la solución que hemos encontrado. Luego, ahora, ¿qué hacemos? Una vez encontrados, ya que tenemos, por ejemplo, ahí esa ecuación que está acá, esta, que está, por ejemplo, en coseno hiperbólico, seno hiperbólico, en realidad con estos coeficientes y este factor más. Entonces, ¿qué hacemos a esa ecuación? Entonces, así está. 1 dividido por t sería en resumidas cuentas, ¿no ves? Eso, ¿qué hacemos acá? Esa ecuación que tenemos acá, así. Por ejemplo, este es real y la parte imaginaria. Entonces, yo puedo multiplicar complejo conjugado esto. Ya, complejo conjugado por este factor, que está acá, a ver qué dice. A ver. No dice. Acá entonces. Complejo conjugado, así. Serían, por ejemplo, con menos y más, prácticamente, esa ecuación que está ahí, que hemos visto, así serían, con menos y más. Pero al multiplicar resulta ser prácticamente real, así sería, matemáticamente, trigonométricamente, directamente sería así. Una vez logrado esta expresión, ¿qué se hace? Hay que aplicar la definición, es decir, se trata de expresar prácticamente en función, ya sea seno o coseno. En esta oportunidad necesitamos seno, que esté toda la expresión o el coeficiente de transmisión tendría que estar en función de seno, porque ahí vamos a analizar el concepto físico prácticamente. Entonces lo que hay que hacer es el coseno hiperbólico. El hiperbólico, por ejemplo, de x, por ejemplo, cualquier argumento, está definido así. Acá está, por ejemplo, en trigonometría. Coseno hiperbólico al cuadrado por x por menos seno cuadrado de hiperbólico, eso es igual a 1. La identidad trigonométrica que existe en realidad, por ejemplo, en trigonometría prácticamente. Por lo tanto, en virtud de esta ecuación, nosotros lo que podemos es expresar, por ejemplo,
el coseno en función de seno. Entonces eso es lo que ha acontecido acá. Le he reemplazado, al final acá, por ejemplo, este se ha convertido prácticamente en función de seno, le he factorizado, le he operado matemáticamente acá. Al final, 1 más todo este factor al cuadrado matemáticamente va a salir por seno. En realidad, la expresión solamente, en realidad, en función de seno hiperbólico. Ahora sí, porque todo este factor es 1 dividido por t, porque la facilidad de operar simplemente, ¿ya? Para hacer este complejo conjugado, todo eso, al final tendríamos esto. Ahora sí, nosotros lo que podemos hacer es despejar en realidad el t, el coeficiente de transmisión. 1 dividido sería. Ahí hemos encontrado el coeficiente de transmisión, que en resumidas cuentas, por ejemplo, para poder encontrar la señal que sale de la barrera, obviamente resolviendo la ecuación de Schrödinger, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el coeficiente de transmisión. Obviamente que esta señal se puede analizar, por ejemplo, ya queremos en este caso, por ejemplo, así. Por ejemplo, en términos de la energía, tenemos, por ejemplo, el vector de onda. Vector de onda en la ecuación de Schrödinger sería, en este caso, está vacía. Pero ahora, por ejemplo, así son. A ver, ¿dónde está? Acá, por ejemplo, para x menor que 0, para resolver la ecuación diferencial que incide acá prácticamente, acá la energía potencial no existe barrera, libre nomás acá. Obviamente el movimiento de electrones libre va a incidir acá. Y acá desde 0 hasta A, obviamente que tiene una barrera, O sub 0, una energía potencial tiene prácticamente. Obviamente es una barrera, a través de eso tiene que gastar el electrón toda la energía que incide acá para poder atravesar esta barrera, ¿ok? Y pasar desde este punto hasta acá, pero sin pasar por el otro lado, hacer el camino directo, prácticamente hacer un canal, podemos decir en resumidas cuentas acá, entrando, sale casi en el mismo lugar prácticamente. Pero el fenómeno físico es exactamente igual que expresé en realidad, porque acá también la energía cinética con el cual empieza a disminuir, aumenta la energía potencial, porque acá en realidad hay cualquier cantidad de partículas a través de eso, atraviesa, por ejemplo, el electrón. Entonces presenta mucha dificultad atravesar porque en realidad a través de todos los electrones tendría que pasar en este caso. ¿Por qué? Porque esta barrera en realidad en sí, ¿qué tiene? En realidad está compuesto de cualquier cantidad de electrones, por ejemplo, de partículas ya que existen acá. A través de eso, entonces, el electrón se va a mover y tiene que atravesar. En virtud de que pensando, por ejemplo, acá, y entra, por ejemplo, con una cierta energía, eso disminuye, qué sé yo, con 100% entra acá, y acá tranquilamente puede salir por acá, por ejemplo, con 30%, 40%. Obviamente acá va a desgastar, en resumidas cuentas, lo que sucede es que la energía potencial, por ejemplo, como que va disminuyendo acá, aumentando la potencial, porque la energía de posición, porque existen cualquier cantidad de partículas, eso es lo que sucede ya. Eso es en resumidas cuentas. Entonces acá prácticamente es absorbida alguna cantidad de energía en porcentajes y mínimo va a salir por acá. Eso sería. Más o menos así funciona, por ejemplo, el efecto túnel. El efecto túnel tiene efecto simplemente cuando la energía del electrón con el cual penetra en la tiene que ser menor que la energía potencial de la barrera. No puede ser mayor. Si es mayor, obviamente ya no es efecto túnel. Tiene que atravesar este muro, esta barrera. Eso tiene que acontecer necesariamente, porque si no, no sería prácticamente. Sí sería. Entonces, por ejemplo, acá así es. Nos interesa estudiar el caso de la partícula que llega a la barrera desde la izquierda, la región 1,
por ejemplo, para X menor que cero, una energía E menor que A, energía potencial. Porque ese es el efecto túnel. En ese caso, la mecánica clásica predice la partícula, por ejemplo, se refleja para X menor que A, por ejemplo. Sí, es efectivamente que sí. Porque como que incide a una barrera. Obviamente que ahí si bien tenía cualquier cantidad de energía, 100% tal vez, eso va a gastar al penetrar, por supuesto, no es así nomás, entonces va a reflejar una parte, por supuesto, así sería. Y a veces, por ejemplo, depende, si de repente, por ejemplo, acá puede reflejarse todo, o bien acá la energía potencial puede aumentar y mucho más, y al final entonces no podría atravesar la barrera. Así como suponer, por ejemplo, si tuviéramos esta barrera, no me decía esto. Si es esta barrera, por ejemplo, acá, para macroscópica, una partícula tuviéramos acá, si de repente tiene que subir por acá, después de camino, lleva al máximo y así baja. Pero de repente, por ejemplo, acá esta energía que tiene esta partícula, entonces tal vez puede empezar a disminuir, ni siquiera alcance por acá, regresa ahí. Eso puede suceder. Y no siempre que tiene que ser, por ejemplo, intenso, mayor intensidad debería tener. Eso es. Entonces, ya está, entonces estábamos diciendo dónde, ya hemos pasado. Acá estamos. El caso 1, la energía potencial, es, por ejemplo, mayor que el electrón. Esa es la barrera, ese es, por ejemplo, lo que hay que tomar en cuenta. El primero, el coeficiente de transmisión decrece exponencialmente con el incremento de la barrera A. Si es muy ancho, obviamente, por ejemplo, tal vez ahí se agota toda la energía, no va a atravesar, por supuesto, eso así, ¿ya? Porque puede ser, en este caso, o sea, puede suceder prácticamente eso, porque mayor energía potencial tiene. Ahora, cuando más o menos es aproximadamente igual que la energía potencial, la energía del electrón, digamos, entonces implicaría esto, por ejemplo, mucho mayor que, mucho, no está, que tiene. Entonces, beta por A es mucho menor que 1. Y eso se aproximaría, si es así, este argumento hiperbólico prácticamente ve por A más que la I. ¿Se dan cuenta? Sí. Y el coseno, en este caso hiperbólico, va a ser 1. Pero como no está acá coseno, ¿para qué vamos a utilizar solamente el seno? ¿Ya? Entonces acá, como ya hemos encontrado la solución, está acá. Esta está en función, pero si nosotros suponemos, por ejemplo, aplicando esta condición que acá, este quedaría simplemente así. Todo podemos expresar, por ejemplo, en función de energía potencial, sería esto directamente, ya las dos están ahí. Al final, desarrollando quedaría la ecuación así nomás. Porque por ejemplo, beta por A, como dice, por ejemplo, acá beta por A, el seno hiperbólico que tenemos acá, entonces podemos expresar beta por A. Entonces ahí tendríamos eso nomás. Al final, entonces, el phi sub 1. Eso. Ahora, por lo tanto, entonces ahí, por ejemplo, puede llegar, al final se simplifica así. Esto nomás sería. Es, por ejemplo, es claro que es simplificado, por supuesto, no hay que tomar todos los parámetros, a veces son comparables, entonces ahí no, pues, por supuesto, ya. Pero acá se va simplificando esto, y reemplazamos en función de energía esto, beta en función de energía, y ya tenemos, por ejemplo, el beta. Por ejemplo, beta es igual a raíz cuadrada, acá está beta, está.
beta al cuadrado, o beta nomás, raíz cuadrada 2 veces la masa del electrón, dividido por h raya al cuadrado, ¿ya? Por la energía potencial menos la energía del electrón. Eso sería. Al final, reemplazando por ejemplo, esta, beta al cuadrado por a al cuadrado, ¿ya? Y, y tendríamos, por ejemplo, la expresión en este caso, por ejemplo, que tenemos ahí, T es igual 1 dividido por 1 más. Tendríamos, por ejemplo, la masa del electrón, la energía potencial solamente por al cuadrado dividido 2h raíz al cuadrado. Eso puede ser. Al final podemos suponer, todavía seguir simplificando, de repente, digamos, depende de la solución que se encuentre, digamos. Ahora, el T siempre es menor que 1. No es, porque si fuera 1 sería 100% de la señal estuviera saliendo. Eso puede resultar, ¿ya? Correcto. Ya, son 5 minutos en este caso, ¿ya? Entonces, ya está. Entonces, el coeficiente de transmisión es menor que 1, puede ser, si fuera, por ejemplo, igual que 1, puede ser máximo, 100%. Pero ideal sería eso, obviamente, no va a salir toda la señal, por supuesto. Todo lo que entre tiene que salir, no pasa eso. Pero, sin embargo, siempre es menor que 1, eso sí. 30, 40, así sería. Representa la dispersión de la barrera. Hay 10, 40 y es. Ya, a ver.
Ahora podemos, porque hemos resuelto nosotros, por ejemplo, pero esto lo hemos visto, para menor ya hemos visto, ¿no? La energía potencial es menor. Puede ser, por ejemplo, podemos oscilar cuando la señal pasa por encima, en este caso. Es decir, por ejemplo, que la energía del electrón es mayor. Eso quiere decir que, por ejemplo, pasaría la señal por acá. No sé, eso también se puede encontrar la solución. Así sería. Por ejemplo, acá pasaría así, porque la energía del electrón es mayor que la potencia. Entonces, por acá pasaría. Pero ese no es efecto túnel. Simplemente es para variar, por ejemplo, está. En realidad, para encontrar el coeficiente de reflexión, que acá no lo he encontrado yo. No, así nomás, o sea, falta esa parte nomás acá en el desarrollo ya, o sea, no lo he hecho yo. Eso, mira, ya, hasta acá llegaremos. Ya, ¿qué pasa acá? Ya, llegamos muy tarde. A ver, este, quiero, como el examen primer parcial le quería, entonces, yo decía, por ejemplo, para el próximo jueves, ¿será posible? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, ingeniero. Sí. Para el próximo jueves, ¿será posible el examen? Sí, está bien, ingeniero, por mi parte. Tomaremos el examen, pero presencial, a las, a las 9:30, ¿es la verdad? 9:30, yo le espero ahí en la facultad, vamos a entrar. Presencial vamos a tomar. Eso ya hemos hecho en la Facultad de Tecnología, anoche tomaba mi materia, presencial hemos tomado. Entonces, le puedo recomendar que traen alcohol, digamos ustedes, es un pesito que hay, ya, eso nomás, yo creo, ya con eso. En aula 304 con 307 vamos a tomar. Entonces, ahí entra, más o menos, yo creo que no van a tener mucho. Digamos que sea unos 70, por ejemplo, o hay unos 60, por ejemplo, puede venir. Entonces, así iremos, ¿ya? Entonces, es el próximo jueves sería. ¿En qué horario, Inge? A las 9:30, igualito, la misma hora, pues. Así hemos tomado allá nosotros en la otra facultad. En el mismo horario que pasábamos clase, hemos tomado. Y no ha resultado perfectamente bien. No hemos tenido ningún problema. Eso sería entonces, ya eso le comunicaré. Pueden estar, le he mandado ¿cómo se llama? El, ¿Cómo se llama? Formulario. Ese formulario llevan ustedes, como hay cualquier cantidad de fórmulas, ¿no ve? Entonces, con ese examen rinde, ya en el examen va a ser presencial, pues ya se llevan ya necesariamente eso para que no estén ahí antes, eso sería. Entonces, el martes, pasando el martes, conformamos, por supuesto, sí.
Así sería. Entonces, sobre lo que hemos hecho nomás, es decir, el primer parcial sería, no el penetración cuántica, no, hasta el Schrödinger, la solución nada más. Los ejercicios de probabilidad, todo eso que hemos hecho, hasta ahí nomás, ¿ya? No, esta parte no. Al otro parcial sería, ya. Eso sería, ya, que quería comunicarles en realidad para que estén, ¿cómo se llama? Informados. Listo, entonces, jóvenes, no se olviden, va a ser presencial, ¿ya? Va a estar en la puerta y va a planificar cómo entrar, ¿ya? Está bien, Inge. Inge, una pregunta. Sí, ¿El examen va a ser meramente práctico o va a tener algo teórico y luego práctico? algo práctico. También, qué sé yo, una preguntita de conceptos, qué sé yo, por ejemplo, física, ¿qué es una física cuántica? ¿Qué son esos particularidades que tienen en realidad? Esas cositas, por ejemplo, nada más. Y luego el resto, 4 problemas sería. Porque Uno es que de Inge, gracias. concepto y el otro 4 problemas sería, ¿ya? Eso es, así va a ser. Inge, disculpe, ¿en qué aula dijo? ¿Cómo? ¿En qué aula dijo? En 304, de ahí tenemos, nuestra aula es 304. 600 conocen, ¿no? Aula grande, eso, 304. Y, claro, bueno, claro, eso no es mío, pero el 307 vamos a ocupar. Con eso alcanza. Ahora sí, si es más, podemos abrir otra aula más en un momento. No sé ahora si tal vez los otros estarían tomando también examen, como se le da, pero que el consejo, creo que el próximo consejo, hemos tratado nosotros de hablar eso en nuestro consejo de carrera, pero no hemos terminado. Al final había muchos puntos, entonces siempre había un problema de ayudantías. No sé, hemos tardado ahí, entonces por eso ha sido. Entonces, es prácticamente en la reunión que hemos tenido de todos los jefes de carrera, hemos definido que el examen tiene que ser presencial. O sea, no se ha tratado en el consejo porque si el acuerdo, todos quieren en realidad química, todas las carreras, por ejemplo, ninguno quiere, por ejemplo, ya virtual. O sea, todos han dicho ya presencial tiene que ser, no. Fraudes, que no, nadie quiere. Entonces, en eso hemos quedado. Entonces, el consejo va a definir, el consejo facultativo va a definir. Pero como nosotros ya estaríamos perdiendo mucho tiempo, es el jueves tomaremos así fijado, de repente hay algún problema, entonces puede ser el que viene, yo creo que sí puede tomar más. Jueves tomaremos, ¿ya? Para que no nos atrasemos mucho, ¿ya? Listo, jóvenes, así sería. Correcto, ¿no? Qué bien, Inge. Ya, ya. Bueno, ahora iré a la facultad, ahorita estoy yo en hace un mesillo, ahí tengo que bajar, que no funciona ya este sistema que estoy utilizando. No, a veces funciona en la facultad, otras veces no. Es más seguros acá. Entonces, ya, listo, entonces, nos veremos entonces el día martes, ¿no? El martes como último, ahí vamos a finiquitar. Pero en todo caso, piensen que vamos a tener examen el día jueves, ¿ya? Listo, jóvenes. Así que sea.